Bien, vamos a presentar 4 puntos temáticos que creemos que son interesantes y que por experiencia muchos doctorandos tienen problemas y dificultades. Yo creo que el principal problema de una tesis doctoral es la soledad, no el trabajo ni la sistematización, sino el sentirse solo ante esa muralla de no saber cómo abordar. Hay gente que han sido fantásticos en el grado, en el máster, porque eran microtrabajos, es decir, trabajan muy bien a corto plazo, pero cuando se plantea un trabajo a medio o largo plazo, no saben planificarse y sobre todo se hunden ante esa muralla, ante ese mar, ante ese océano inmenso, como el que tenemos aquí al lado, el Atlántico, que nos hace perder la perspectiva y no tener la brújula. Entonces la soledad se mata fundamentalmente con, para mí, 2 cosas. Una, tener una buena brújula y tener buenas compañías. Y las compañías son de 2 tipos, las verticales y las horizontales. Y las verticales, fundamentalmente el director, tener un buen director. Yo a mis doctorandos les digo que uno se casa con su director durante el tiempo que esté haciendo la tesis, y a veces hasta de por vida. Con lo cual, a mí me ha dicho alguna doctoranda que por la noche ha dicho mi nombre en espacios íntimos, y que los consortes me ven como un enemigo en potencia. A Ramón también le ha pasado. O sea que esto es uno de los peligros que tiene ser director de tesis. Bueno, entonces, la soledad es muy importante y se mata con los compañeros, los pares son muy importantes, ¿vale? Y a veces los pares, porque en los pares hay gente que tiene fortalezas que yo no tengo, porque el gran problema también de la tesis, lo comentaba ayer, es que esta soledad te hace que tienes que abordar todos los extremos de la tesis, que son muy variados, porque nada tiene que ver el acceso a la información con la metodología, con la aplicación de instrumentos o con incluso la evaluación de unas conclusiones que sean racionales y sistémicas. Tienes que hacer de todo. O sea, tienes que ser un chico para todo, una chica para todo. Y claro, eso tiene una dificultad, que te ves ante el peligro. Yo recuerdo que yo me obsesionaba con la estadística. Y yo sabía mucha estadística, pero me obsesionaba. Entonces, hasta que no encontré una persona que me ayudó en ese campo, pues estaba que no dormía. Bueno, entonces las 4 experiencias que vamos a presentar, ¿me dais el programa? Bueno, primero va a hablar Pilar. Vale, primero Pilar Marín, que es profesora del doctorado, pero es profesora también de la Facultad de Ciencias Empresariales, ¿no? Empresariales, Ciencias del Trabajo. Y bueno, está haciendo una tesis aquí con Ignacio Zubiri, que está ahí, sobre marketing digital, con lo cual vemos cómo el tema de la comunicación se abre a muchos campos. Es una tesis que está ya casi a punto de ser terminada. Bien, Pilar va a hablar de un tema muy importante, porque ellos lo trabajan mucho, que es el tema de la estadística. Evidentemente, en 15 minutos no se puede hablar nada de estadística, pero sí nos va a hablar un poco del SPSS, que es el programa estrella. Hay otros, el SPSS es un programa licenciado, ya lo comentaré ahora. Hay otras alternativas de software libre que ahora mismo se están implementando en muchas universidades, pero este es el referente y es un elemento fundamental para el tratamiento de datos. Después, Paloma Contreras, que está puesto como segunda, pero vamos a cambiar a Pablo Maraver, porque por el tema vendría en primer lugar la validación de cuestionarios, que está vinculado con el tratamiento cuantitativo de datos, y por tanto Pablo, que está terminando su tesis y que además ha trabajado mucho el tema de la validación de cuestionarios, y que yo muchas veces pido que asesore a otros doctorandos para este tema, y además lo hace con gusto, no sé hasta cuándo me lo vamos a aguantar, pero yo creo que puede hablar desde la perspectiva horizontal sobre un tema que es muy importante y que también martiriza a muchos doctorandos a la hora de hacer un instrumento y saber cómo validar eso para que después no se lo puedan tirar por tierra. Porque el problema, como decíamos ayer, no es pasar a 8.000, el problema es que el instrumento esté bien hecho. Porque si no, lo pasa a 8.000 o a 80.000, el instrumento está mal hecho. Entonces, si el error está al principio, ya se acabó todo, a pesar del gran esfuerzo que haces en aplicarlo. Bien, después va a hablar Paloma Contreras de ya el tema cualitativo, que es un tema muy importante, porque en comunicación se emplea casi más el análisis cualitativo que cuantitativo. Al final da igual los instrumentos. También hay gente que se obsesiona con los métodos. Los métodos tienen que estar siempre supeditados a los objetivos. Si mi objetivo me exige una población amplia, una muestra amplia, pues tendré que necesariamente irme a instrumentos cuantitativos, porque el procesamiento después es más fácil. Pero yo puedo hacer un estudio de caso, estudiar a una persona, o estudiar un diario, o estudiar una cadena de televisión, y no tengo por qué ir a más. Por tanto, lo cualitativo es muy importante y es muy necesario en comunicación, donde los datos son muy complejos y a veces no se cierran en el tema estadístico,
Aquí encontraréis directores de todo tipo, directores que son anti-estadística pura y anti-cualitativo puro, incluso directores que quieren solamente análisis teórico. Yo siempre digo que todos los análisis son buenos y tienen que estar en función de las temáticas que se están trabajando. Bien, y por último, hablará Águeda Delgado, que tiene su tesis depositada, y está muy contenta porque ya ha visto su producto, y que por tanto va a ser, si no hay alguien que se le adelante, con la siguiente doctora que vamos a tener en la universidad y en el grupo. Águeda va a hablar sobre redacción científica. Ella viene del campo de la filología y la verdad es que yo no he conseguido encontrarle una falta en la tesis. Cosas raras, pero cosas imprescindibles. Las tesis tienen que estar bien escritas, porque es el producto estrella de la universidad. No se puede hacer una tesis con faltas, ni siquiera con errores de tipo de comas, de más. Hay ahora una obsesión, que en tesis, yo voy a muchas tesis en España, estoy casi todas las semanas yendo a sitios a tribunales de tesis. Y bueno, hay una obsesión ahora de poner comas entre sujeto y predicado. Eso es que en español está muy mal visto. Bueno, pues las tesis doctorales cada vez más, bueno, también está Margarita que me está diciendo, sí, porque tiene razón, es decir, los filólogos exigen que si no escribimos bien una tesis doctoral, que es el trabajo más excelso de la universidad, ¿cuándo vamos a escribir bien? Entonces, en esto también la labor de los pares es muy importante. Uno tiene sus creencias, a lo mejor tiene ciertos problemas de redacción científica. Hombre, si tiene mucho, primero tiene que aprender a redactar y después hacer la tesis. Pero si son problemas menores, que nos puede ocurrir a todos, porque tengo el vicio de poner el deque, bueno, pues entonces tendré que buscar un par que él me lea a mí y yo lo lea a él. O sea, hay sistemas fáciles, sin complicarse mucho la vida, para intentar que el producto que se deposite sea un producto que tenga una calidad en redacción científica. Y bueno, Águeda yo creo que es un buen ejemplo para hablarnos de algunos trucos, pocos, porque en 15 minutos no puede decir mucho, pero por lo menos la idea era dar 4 fogonazos de 4 temas importantes para que os sintáis. A veces hablamos temas muy teóricos aquí o venimos a soltar discursos que no es el caso de esta jornada, porque yo creo que tanto la conferencia de Ramón ayer como la de Jesús Timoteo fueron perfectas para todos, porque además también el doctorado tiene que tener una visión global. No puedo trabajar mi temita y nada más, tengo que trabajar una visión de la comunicación en todos sus sentidos. Yo creo que aportaron mucho y por supuesto la de Jairo Lugo, que va a hablar después al final, yo creo que va a ser un cierre fantástico de esta jornada. Bueno, me enrollo mucho. Bueno, yo creo que yo me voy, porque ya en mi cuarto de hora se la ha comido. Bien, yo soy licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y en principio podréis pensar que qué pinto yo aquí, porque bueno, estoy un poco al margen, pero bueno, no es tan al margen porque siempre existen relaciones y vínculos que se pueden llevar a cabo. Yo estuve de directora de calidad con Ignacio y eso ha sido el comienzo de una aventura, ¿no? Y en ella estoy y además que le estoy súper agradecida que cuente conmigo con la. Bueno, comenzamos. ¿Cuándo emplear el SPSS para la investigación cuantitativa? El título, también como decía Ángel Hernando antes, fue impuesto y digo, bueno, pues yo leyendo el título digo, a ver qué cuento. Entonces, a mí lo más difícil es contaros algo que no fuera emplear el SPSS, o sea, esto es muy complicado. Yo cuando me vi el título digo, esto es muy complicado, pero bueno, ahora conforme vayamos exponiendo, vais viendo cómo se ha ido desarrollando la exposición. Vamos a ponernos en situación. Yo ahora mismo estoy aquí sentada, pero en 5 minutos estoy dando vueltas porque yo no puedo estar aquí sentada, Pero bueno, voy a intentar lo máximo posible porque tengo que estar delante de la pantalla. Vamos a ponernos en situación. Hay personas que pueden estar en una fase donde todavía no le haya hecho falta emplear la estadística, otros que estemos en ello y otros que todavía nos queda un poquito, ¿vale? Entonces, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué sensación me produce a mí cuando me dicen, ¿tienes unos datos? Analízalos. ¿Yo qué sensación tengo? O sea, quien esté en esa situación, que haya pasado por ella, ¿qué sensación ha experimentado? ¿Me podéis decir? ¿Caótica? ¿Terrorífica? Sí, ¿no? Mira la mía. Horrorosa. Porque en principio que nos transmitan la estadística de una manera agradable, de una manera interesante, de una manera divertida, es complicado, porque nos encontramos ante un mundo que nosotros no conocemos.
Entonces, en principio, rechazamos todo lo que sea. Y dice, no puedo, yo con esto no puedo. ¿Qué pasa? Que es como una asignatura transversal que tenemos que tener una base que no tenemos, eso de momento. Y luego la tengo que utilizar sí o sí, quiero terminar mi estudio. Por lo tanto, es una sensación de agobio tan tremenda que entra que, en principio, yo estoy aquí para quitaros esa sensación de agobio. Es decir, no, la estadística no es una sensación de agobio, la estadística es una cosa genial, fantástica, estupenda, maravillosa, porque nos va a servir para que nosotros digamos, mira, tengo estos datos y sé qué dicen esos datos. Tengo estas conclusiones de mi estudio y sé qué dicen. O sea, la voy a utilizar para saber qué están diciendo esos datos o para saber qué dicen los datos de otros. Porque, por ejemplo, he matizado ahí una anécdota que dice que se ha hecho un estudio sobre unos niños donde se le preguntaba o se veía o se demostraba la capacidad de lectura. Entonces dice, los niños miden y uno de los aspectos que señalan es los niños de pies grandes tienen mayor capacidad de lectura que los de pies pequeños. Y dices tú, ¿cómo? ¿Eso qué es? Entonces dice, no sabes interpretarlo. A ver, hemos hecho un análisis de un grupo de niños, donde hay niños grandes y niños pequeños, y lógicamente los niños grandes saben leer más que los niños pequeños. Mejor, ¿no? Pero no podemos concluir que los pies grandes van a capacitar al niño a leer mejor. Entonces, esto es una tontería que he puesto yo, pero con la idea de que veamos que la estadística tenemos que saber interpretarla. No solamente los datos míos, que bueno, más o menos podemos controlarlos, pero sí los datos de otros, porque nosotros no estamos bombardeando con datos estadísticos constantemente, ¿no?, de todos los temas que hay en la economía, que hay en el mundo. Andrew Lang tiene una frase que es curiosa y yo quiero decir lo mismo, es decir, nosotros vamos a utilizar la estadística como un borracho utiliza una farola para apoyarnos, no para iluminarnos, ¿vale? Entonces, esta idea sí es muy general, pero es significativa. Con la estadística, ¿qué pretendemos? Bueno, pues con la estadística, en principio, lo que se pretende es poder manejar muchos datos, que sin ella sería casi imposible, ¿no? También la estadística nos va a conducir a unos resultados de una serie de hipótesis que nosotros nos planteamos, hipótesis sobre una muestra determinada, y vamos a obtener unas conclusiones, unos resultados. Esos resultados, en función del fin que yo tenga, el tamaño de la muestra, que era lo que estudiamos, lo que veíamos ayer, ¿no?, puedo extrapolarla o no puedo extrapolarla a la población, dependiendo también del objetivo de mi investigación. Yo no puedo decir, aquí está el ejemplo típico que conocemos todos, que si nos preguntan, Paloma, ¿tú te has tomado un pollo? Dice, sí, yo he tomado pollo. Pilar, ¿tú has tomado pollo? Dice, no, yo no he tomado pollo. Perfecto. La población española se toma el 50% de pollo a la semana. Entonces, esas conclusiones no las podemos sacar con una muestra de 2 y extrapolarla a una población. Imposible, pero sí podemos tener una muestra representativa que lo que diga sí se puede extrapolar. O una muestra representativa que me da igual extrapolarla o no, sino que yo voy a analizar el comportamiento de esa muestra y voy a obtener unas conclusiones. ¿Bien? Sobre esas conclusiones, pues ya tomaremos las decisiones oportunas. He encontrado esta transparencia que me parece muy representativa de lo que estamos hablando. El método científico comienza con unas observaciones y dices tú, oye, mira, vamos a estudiar este tema porque parece curioso. Vamos a hacer una serie de preguntas, las cuales se van a convertir en hipótesis, y vamos a analizarlas y vamos a ver cómo se comporta el individuo. Entonces tú dices, bueno, estas hipótesis que yo me planteo, tengo que hacer una experimentación. Llámese experimentación en el aula, llámese cuestionario. De esa experimentación que nosotros hacemos, sacamos unas conclusiones y luego las transmitimos. Y comenzamos otra vez de nuevo el método científico, y en ello estamos. Ese es el procedimiento. Entonces, ¿qué cabida tiene la estadística dentro de ese procedimiento? Bueno, pues yo calculo que cuando nos planteamos esas hipótesis que queremos conocer, a partir de ahí podemos realizar, en mi caso, el análisis cuantitativo y en otro caso, el análisis cualitativo, ¿vale? Pero lo tenemos que emplear. Si nosotros tenemos ya como base la investigación y la capacidad o el capacitar al investigador
que analice una serie de datos, que llegue a una serie de conclusiones. ¿Cómo lo hacemos fácil? Pues con un apoyo informático. Hoy en día no se concibe la estadística sin una informática aplicada a esa estadística. ¿Por qué? Pues porque facilita la vida y sería imposible manejar muchos datos sin ello. Ese soporte, ese proyecto, lo podemos llevar a cabo con distintas plataformas, distintos paquetes, pero en las ciencias sociales uno muy utilizado y que nos da muy buen resultado es el SPSS. No es más que un paquete informático que utilizaremos de apoyo para analizar los datos que yo tengo y sacar conclusiones. ¿Qué ocurre? Que aparte de ese hay muchos, y dependiendo de la ciencia que estemos estudiando, otros específicos. La ciencia de la medicina tiene muchos datos, muchos paquetes informáticos específicos para analizar sus estadísticas, que no es el SPSS, son otros. Pero, ¿cuál es la idea? Decir, bueno, puedo aplicar y puedo meter todos los datos, que sería lo más tedioso en el proceso, pero una vez que tengamos todas las variables introducidas en el SPSS, de corrido, a un clic, tenemos todos los resultados. ¿Cuándo lo vamos a emplear? Bueno, lo vamos a emplear cuando tengamos muchos datos que manejar y cuando yo quiera realizar un análisis de esos datos. Y me da la opción de realizar un análisis muy básico o un análisis más avanzado. Tengo esa opción y me puedo complicar la vida lo que yo quiera complicármela. ¿Qué ocurre? Que esto es como todo, esto es perder miedo. Una vez que nosotros nos hemos introducido y tenemos los conocimientos básicos, nos salen todas las conclusiones, pero fácil. Pero solamente tenemos que tener, bueno, solamente entre comillas, ya después le diremos. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Pues para sacar las conclusiones de nuestros datos que hemos analizado y una vez que la tenga analizado, yo puedo presentarlo de una forma fantástica, espectacular, clara. Unos gráficos que vienen fantásticos. No me llevo comisión, unas tablas que podemos desarrollar y verlas y nos van diciendo qué significan cada uno de los datos, perfecto, ¿vale? O sea que no es miedo al principio, pero ya después ya no tenemos que tener miedo. He señalado ventajas y desventajas, pero bueno, ahora conforme vamos hablando y vamos desarrollando, lo vamos a ir viéndolo. Ventajas, tú dices, ahorro de tiempo. Es que yo, a la orden de un clic, tengo datos estadísticos de una muestra enorme que pueda tener. Pero, no te doy un clic. ¿Pero qué ocurre? Que yo, el SPSS tiene una plataforma donde un menú extenso y me dicen qué estadísticos quiero yo utilizar, cuáles son útiles para mi estudio. ¿Qué significa eso? Que si yo no tengo una base para saber qué es útil para mi estudio, que lo tengo como desventaja, pero no es desventaja, difícilmente puedo aplicar el SPSS o obtener los datos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo mínimo que tengo que tener o qué requisito tengo que tener? Unos conocimientos básicos sobre estadística que me permitan desarrollar esos resultados y sacar unas conclusiones. ¿Eso es desventaja? No, eso es un requisito para beneficiarme de las ventajas que tiene esa aplicación. ¿Que se obtiene utilizándolo? Cierto. ¿Que cuando nos metemos en este mundo no es tan grande? También es cierto. Entonces, bueno, no es complicado absolutamente. ¿Qué ocurre? También que nosotros podemos tener muchos datos metidos en la aplicación y sacar los resultados. También es cierto que cuando vamos a sacar los resultados nos dan tanta información que podemos confundirnos. Por eso tenemos que tener claro toda la base estadística. Y aquí una pullita que voy a meter, en el sentido de que yo pienso que todo lo que son cursos de doctorado, máster y que nos vaya a provocar un inicio en la investigación, sí es cierto que algunas horitas de quitamiedo podía tener de estadística. Unas horitas, pocas, pero unas poquitas de quitamiedo sí podía tener, porque yo creo que la tenemos que utilizar. ¿Qué podemos hacer cuando yo me planteo con este paquete? ¿Qué podemos hacer con el SPSS? Pues mira, podemos hacer un análisis univariable, es decir, voy a analizar una variable. ¿Qué es variable? Una pregunta del cuestionario. ¿Bien? Puede ser bivariable o puede ser multivariable. Si yo lo hago univariable, bueno, os he puesto ahí el enlace de un cuestionario que estamos tratando nosotros de competencia mediática. Nosotros podemos decir, vamos a ver, una pregunta era, ¿qué te lleva a ver un determinado programa o película?
hacemos el análisis de esta variable y digo, venga, pues voy a coger la frecuencia. Y la frecuencia me dice que un 66,1% de encuestados, de individuos, ven un determinado programa porque todo el mundo habla de él. Entonces yo de esta variable, pues digo, mira, todo el mundo habla de él y por eso esta gente ve en este programa que estamos analizando. ¿Vale? Eso es una variable. Otra variable es, ¿están relacionadas estas dos variables? Por ejemplo, ¿comprenden la información que transmiten los diferentes códigos y lenguajes, las imágenes, las palabras, la música, los sonidos, entre otros, que componen los mensajes de los medios? Esa sería una pregunta. Otra, ¿grado de formación recibida? Puede estar relacionado, voy a ver si están relacionados. Es decir, que cuanto más formación, mayor comprensión. Y veo por el estadístico que el H², que me dice que sí, que están relacionadas esas dos. Estoy relacionando dos, se llama análisis bivariable, ¿no? Estoy analizando regresiones y progresiones. Y si hago un análisis multifactorial, es multivariable, es decir, cojo un montón de variables y lo que hago es las reúno de forma homogénea para sacar conclusiones. Os voy a poner el ejemplo de mi tesis, que yo hice un estudio de un grupo de empresas onubenses y quería saber si esas cooperativas, que era la característica, eran empresas o tenían factores de excelencia que tienen las empresas capitalistas. Entonces, analicé las empresas capitalistas con una serie de factores que las hacían excelentes y esos factores vi si lo tenían las empresas cooperativas. Entonces, me salieron 6 factores de excelencia. Eran liderazgo, orientación a las personas, orientación al cliente, innovación, calidad y cultura. Bueno, pues yo hice un análisis factorial de esas variables, de esas 6 variables, y demostré que un grupo interesante e importante de los que ya había analizado empresas se consideraban excelentes porque en su empresa se fomentaba el liderazgo, la orientación hacia las personas y se orientaba la innovación. Un grupo tenía excelencia, otro grupo era con la cultura, porque las características de las empresas estas es que tienen una cultura muy marcada, y otra era con la calidad y la orientación al cliente. Entonces, ¿qué hice? Agrupar esas variables, esos grupos eran homogéneos, las empresas tenían estas mismas características, pero a su vez eran heterogéneos. Empresas que fomentaban el liderazgo, a su vez fomentaba la cultura, no, eran independientes, ¿vale? Entonces eso se pretendía analizar con un análisis factorial que es multivariable, porque hay muchas variables que las analizan, ¿no? Ahora vamos a ponernos otra vez en situación. Vamos a suponer, yo voy a poner un vídeo que es muy cortito, y vamos a suponer, no se trata de interpretar lo que dice porque es complicado, pero vamos a suponer que el jefe es mi director de tesis, mi director de trabajo de investigación. Y lo que quiere es que yo haga un análisis cuantitativo, pero que lo haga, ¿vale? Entonces, voy a ponerlo una vez y con un cortino lo comentamos y lo ponemos otra vez para ya madurarlo, ¿vale? Con este vídeo lo que quiero enseñaros es que cuando tengamos que enfrentarnos a algo no nos podemos mimetizar y escaparnos porque al final tenemos que emplear. Entonces, ha cogido al becario de turno y le ha dicho tú, cuantitativo, y el resto mimetizado. Entonces, ¿qué significa? Que no podemos olvidarnos de que esto lo tenemos que hacer, tenemos que abrirnos y coger el toro por los cuernos y que no es tan complicado. Es fácil y una vez metida. Entonces yo, para lo poco que sé, porque no sé mucho, mi ayuda la tenéis y para lo que queráis yo os puedo orientar, ¿vale? Bueno, ya mi intervención ha terminado. Gracias. Hola, buenos días, soy Pablo. Yo soy el becario del departamento. Tal como habéis visto ahí, me identifico bastante. Entonces, el tema de la fiabilidad y validez, pienso, Ignacio, bueno, ¿a quién se lo damos? Venga, Pablo, al becario.
No, hombre, broma. Y todo el mundo mimetizado. A mí me gusta. Me gusta y quisiera agradecerle que haya contado conmigo para esta experiencia que sin duda pues me enriquece bastante y voy a tratar de compartir con todos ustedes pues lo poquito que se acerca de esta temática. En primer lugar, hay dos colores de fósil que me gustaría que tuvierais todos, y no sé si a las dos partes han llegado el rosa y el verde o solamente tenéis también el rosa. ¿Todo el mundo? Necesito que pase el taquito al otro bando, porque creo que se han quedado en un bando solamente con verde y otro solamente con rosa. Entonces me va a salir la fiabilidad nula y el alfa de cromba y nos vamos para casa. ¿Pensáis que esta diana representa el concepto de validez? Por favor, quiero ver todas las manos, tanto con rosa o como con verde, me da igual, pero que participéis, la participación activa. Soy voluntario, pero obligo. Verde, ahí está, las instrucciones que no lo he puesto por el lado, pero podría haberlas recordado. Verde es que sí es válido, el instrumento es válido para medir la puntería, o es fiable. ¿Es válido? ¿Pensáis que sí? Sí. La pregunta es, ¿esta imagen representa el concepto de validez para medir la puntería? ¿Vale? De acuerdo. ¿O no? Claro, sí. Las personas que habéis levantado verde, que pensáis que sí, que es válido, y las personas que habéis levantado con rosa es que no. De acuerdo, bien. Seguimos avanzando. Esta imagen representa, ¿es fiable? Con digamos, estos puntos ahí señalados. ¿Sería fiable el instrumento? Muy bien, muy bien. Vale, seguimos, son poquitas, ya quedan otras. ¿Es válido aquí? Ahora lo voy a decir todo, si vais a sacar un lado de la tesis, ¿no? ¿Es válido? ¿Es válido? Venga, participación activa. Ahí. Es válido. Bueno. Si hay gente que me estáis dejando las preguntas en blanco, luego voy a tener que inventármela yo para que salga la tesis. Y la última, creo que... ¿Esto es fiable? ¿Fiable? Vale. Estupendo. De acuerdo. Ya os he fichado. Las soluciones. Claro, yo no he desvelado todo el secreto, porque es que entonces no estamos midiendo nada. Aquí veríamos, con el ejemplo de la diana, si yo me hubiera traído mi pedazo de diana que tengo ahí en mi casa, pero que va, nos vamos a matar aquí con los dardos eso. El concepto de fiabilidad, a la izquierda del todo, pues podéis ver que ahora vamos a ver los conceptos de ejemplo y algunas orientaciones básicas para cuando estéis pensando en vuestro cuestionario o queráis dotarle de más validez o fiabilidad. La fiabilidad sería la repetición de los mismos resultados en el tiempo, digamos, como la estabilidad en el tiempo. Por tanto, el de la izquierda del todo es fiable porque repite en la misma zona, pero no sería válido porque no me está midiendo el constructo que quiero medir, ¿no? Que es, si es fina la puntería, estaría en el centro, todo eso. Todo lo contrario ocurre con el de la derecha, ¿no? Que es tanto fiable porque se repite en el tiempo, es estable en el tiempo y además me mide el constructo que quiero. Es decir, los 50 puntazos esos. Luego, empezando por la de izquierda nuevamente, tenemos que es válido en cuanto a que se aproxima al constructo que yo quiero medir, que sería la puntería. No hay ningún valor extremo ni ninguno que se salga, pero no es fiable, porque al repetir las tiradas no es estable en el tiempo, en la misma zona. Y ya el que me queda, que es el tercero, por la izquierda, sería que ni es fiable ni es válido. ¿Por qué? Porque ni me mide lo que quiero medir, que es el centro, y además están repartidas, incluso hay algunas tocando los bordes, ¿no? Ok. Pues esta era la solución de la trampilla que os he hecho. Pero vaya a sacar cum laude, de verdad, que no pasa nada.
Ahora en unas pocas diapositivas pues, vamos a repetir los conceptos de fiabilidad y de validez, los tipos que hay, cómo podemos hacerlas y algunas orientaciones pues, que nos podemos encontrar a la hora de elaborar nuestro cuestionario y ejemplos de errores que se pueden detectar. Entonces, la fiabilidad ya hemos dicho que era que la estabilidad en el tiempo con las mismas personas sí, a un objeto no le vamos a pasar un cuestionario, cuando se lo pasamos a las personas nos dan resultados similares y consistentes en distintas medidas temporales. ¿Cómo podemos medir la fiabilidad? Pues hay muchísimas maneras, dependiendo de la etapa evolutiva ya me tocará el de las formas paralelas, pero todavía estoy con la tesis. Estaría la medida de estabilidad test-retest, que consiste en que tenemos un mismo instrumento, pero lo vamos a pasar en un momento temporal y luego, al cabo de un periodo de tiempo, lo volvemos a pasar. Luego estaría el método de formas paralelas, que nos dice instrumentos que pueden llegar a ser similares, pero no es el mismo, uno de una marca y el otro de otra marca, pero está preñado, vamos. Y luego tenemos también el método de las mitades partidas, que consiste en que sometemos a nuestro cuestionario, pues ahí aparecen 6 ítems. Lo que hacemos es que repartimos esos ítems aleatoriamente en un grupo de 3 ítems y otro grupo de otros 3 ítems. Y eso nos da un índice que correlacionan esos 3 ítems al azar, el 1 con el 1, el 3 y el 4, pues tienen una correlación alta con el 2, el 5 y el 6. Eso nos indica que realmente nuestro cuestionario, aunque lo partamos o le hagamos o lo desmembremos, que tiene sentido lo que estamos preguntando para medir ese constructo que estamos tratando de medir. Y por último, el coeficiente de Cronbach, que ahora os voy a dar un pantallazo del SPSS, cómo se pide. Simplemente, no sé qué idioma es este, pero si es superior a 0,9 es un coeficiente muy considerable, muy positivo, el que va a tener vuestro cuestionario en vuestras tesis. Si no me lo pasáis, que le hacemos cualquier cosa para que tenga 0,9. Pero bueno, con 0,70 a 0,90 es bastante excelente también. De 0,6 a 0,7 pues es un buen índice. Se podía revisar para ver de qué manera podemos subirlo. De 0,5 a 0,6 es un poco pobre, y si es inferior a 0,50 es insuficiente. Es decir, tenemos que replantearnos bien si hemos hecho lo de los POSIT bien, el color, si os he sobornado antes, las condiciones en las que se ha pasado ese cuestionario. Este es el alfa de Cronbach, esa es la fórmula, pero hacerla manualmente, no sé, a los pilas nos la hacen en un segundo, pero yo me voy al SPSS o a algún programa estadístico, le doy a analizar, la pestañita de Analyze, y me voy a escala y ya te dice el análisis de la fiabilidad o confiabilidad. También os podéis encontrar el término como fiabilidad o confiabilidad. Y ahí ya te aparece el alfa. Seleccionamos los ítems de los cuales queremos que nos dé el alfa de Cronbach y cerráis los ojos y que sea superior a 0,90, perfecto. Pasamos al concepto de validez. Validez es, me vale, esto me vale, este instrumento me vale, me sirve. ¿Por qué? Porque me mide lo que yo quiero medir. Un ejemplo es, si quiero medir los hábitos de consumo de la televisión, pues voy a preguntar eso. No quiero que finalmente en mi cuestionario me diga el número de personajes famosos que recuerdan la muestra a la que se lo he pasado, sino si le estoy preguntando sobre sus hábitos de consumo, que me mida eso. Para la validez, para controlar la validez de nuestro cuestionario, tenemos que tener en cuenta que existe la validez de contenido, que la validez de contenido, la mejor manera de controlarla es mediante la consulta a expertos, para que realmente esas personas nos indiquen que estamos midiendo lo que queremos medir. Luego estaría también la validez de constructo, es decir, lo que queremos medir, tenemos que tratar de medirlo en base a unas dimensiones o factores. Entonces, gracias al análisis factorial, nos puede dar indicios de que realmente estamos controlando. Un ejemplo, queremos medir la autoestima. Pues la autoestima tiene varias dimensiones. Que ese constructo de autoestima esté bien apoyado en todas esas dimensiones.
Y luego la validez de criterio, que es tener un criterio externo con el cual poder comparar nuestro instrumento. Ya pasamos a la orientación, para que deis en el blanco, para que sea vuestro cuestionario fiable y válido. Hay unos pasos, pero en resumen es que hagamos una lista de las variables que queremos medir, que las revisemos bien conceptualmente, hagamos una definición operacional, veamos cómo se puede poner en práctica, cómo manifestarla, queremos elegir un instrumento o bien ya desarrollado que tenga su fiabilidad, que se adapte a nuestro estudio, o bien modificar alguno. Una anécdota, en el último TFM, de los 3 másteres que he hecho, el último TFM he cogido un instrumento que estaba ya validado y demás, un pedazo de índice, va a 0,9, digo, esto yo no tengo problema. Y voy a la defensa y claro, pues tenía un buen índice de fiabilidad, pero bueno, claro, la validez ya en juicio de expertos, y había casi todos los ítems que estaban preguntando por más de una cosa, mientras que la opción de respuesta era en relación a una sola. Entonces, pues en ese tribunal yo aprendí bastante y, claro, la moraleja es que yo tenía que haber adaptado ese cuestionario que yo pensaba en un primer momento que sí se adaptaba a mi estudio, pero yo tenía que haberlo modificado, tomar el constructo, las ideas, las dimensiones, y ahora esos ítems que eran dudosos o que medían más de una cosa, subdividirlos para darle más validez a ese cuestionario. Luego indicar el nivel que le vamos a dar, establecer de qué forma vamos a codificarlo. Importantísimo aplicar un estudio piloto, porque como ha dicho Ignacio, antes de masificar y de pedir 8.000 datos o 1.000 datos o 200 datos, que ya son, pues pasarlo a una muestra reducida para luego analizarlo, porque si lo paso y digo, qué bien, está todo el mundo contento, y ya está, no. Analizo, veo qué ítems pueden estar dudosos, qué ítems puedo modificar, después de esos datos que obtengo, para realmente cuando se lo vaya a pasar a 1.000, 2.000, 3.000 personas, que sea un cuestionario bien validado y con un índice de fiabilidad considerable. La estructura es hacer una introducción, hacer un ejemplo que sea lógico y comprensible, no lo que yo os he hecho, que os he ocultado un poco de información, y finalmente incluir un agradecimiento. Ojo, ¿por qué? Porque la fiabilidad y validez son más complicadas en cuanto al constructo que queramos medir. Si el constructo es muy abstracto, pues nos va a ser un poco más complejo el conseguir esa fiabilidad y esa validez. Que seáis conscientes de que toda medición tiene un margen de error, nunca es perfecta la medición que estamos haciendo, y para controlar ese error le prestamos atención a la validez y a la fiabilidad. Estos son errores típicos de construir un ítem, para que no sea ni fiable ni válido, ni den el blanco y encima están repartidos. Improvisar en la medición y elegir un instrumento al azar, o utilizar un instrumento extranjero sin adaptarlo, porque a lo mejor en el extranjero, en ese país, pues sí que está estandarizado a esa muestra, a esa cultura, y a lo mejor no nos sirven las mismas puntuaciones en nuestro país. Que sea un instrumento inadecuado para las personas que se les aplica, es decir, que tengan en cuenta el nivel de competencia, de conocimiento, la etapa evolutiva. Si le vamos a presentar un instrumento a una muestra de infantil, vamos a tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar nuestras preguntas. Por mucho que nos encontremos cuestionarios validados y fiables, con un ítem perfecto, pero a lo mejor son para una muestra adulta. Y sobre todo las condiciones en las que se administra el instrumento es importante. Otro ejemplo, otra anécdota es, conozco a un compañero del departamento, máquina, le dieron un premio Arquímedes, que no sé si lo conocéis, te dan un premio de investigación, y todo el dinero que consiguió de ese premio lo destinó a conseguir datos de muestras de personas. Entonces pagó a su muestra de participantes, pero lo bombardeó a cuestionarios. Entonces consiguió una barbaridad de datos impresionante, cuestionarios ya validados, y de ahí pues ha sacado una producción bestial. Claro, esas son condiciones en las que se administra el instrumento. Podemos, no quiere decir que yo esté a favor de eso, de que tengáis que pagar a vuestra muestra, Estoy diciendo que hay ejemplos, que no es lo mismo contestar a un cuestionario si te están pagando por responderlo,
que contestarlo en mitad de la calle, con bullicio, con prisas, que tengamos en cuenta todo ese tipo de condiciones en las que lo estamos desarrollando. Cada ítem debe apuntar solo a una pregunta, que es lo que me pasó a mí en el TFM, ¿no? ¿Está usted de acuerdo en tener una parrilla televisiva variada que emita programas divertidos? A ver, ¿está usted de acuerdo en tener una parrilla televisiva variada? Y ahora, ¿está usted de acuerdo en que se emitan programas divertidos? Son dos preguntas. Los ítems deben estar redactados en forma positiva. ¿No cree que sería bueno que las nuevas tecnologías tomen protagonismo en la sociedad? ¿Por qué? Porque ya estoy incitando un poco, estoy sesgando y puedo confundir. Que no obliguemos ni favorezcamos una respuesta. ¿Usted está de acuerdo con que la telebasura transmite contravalores? Estoy incitando ya a que me responda. Debe evitarse la redacción de preguntas guiadas, que sean deseables socialmente. En muchos cuestionarios nos encontramos preguntas que siempre vamos a obtener un sí, una afirmación o un grado de acuerdo muy alto. ¿Por qué? Porque para nuestra sociedad es deseable. Que haya coherencia entre, al ponerlo en este ordenador, que haya coherencia entre la pregunta y las opciones de respuesta que damos. Si considera que los mensajes son importantes para la gente, si estamos haciendo una consideración es sí o no. No voy a poner muy de acuerdo, ¿no? Para eso tendría que haber puesto cuál es su grado de acuerdo ante esta afirmación. Y los ítems deben ser breves, porque si lo hacemos un ítem largo, cualquiera entiende esto que he puesto yo aquí. Considera que uno puede formarse una opinión acerca del impacto real de ese programa, teniendo en cuenta, mientras más largo, peor. Utilizar un lenguaje confuso. ¿Cree usted en la eficacia comunicacional del mensaje presidencial? Mejor un lenguaje directo. Ahora, hay problemas que nos enfrentamos, ya estoy acabando, en los cuestionarios, que hay una tendencia hacia la neutralidad. Si ponemos una escala de 1 a 5, pues el 3, para las personas que quieran evitar distinguirse mucho como valores de 5 o de 1, pues van a tender al promedio. Y otra tendencia importante que es la tendencia a la disociación, que es que si nos encontramos un cuestionario con falta de ortografía, ¿no? Como la tesis de Águeda, ¿no? o mal formulada o que tenga dudas, pues todo eso va a afectar a nuestra validez y a nuestra fiabilidad. Estos son ejemplos. El de las rayitas esa continua lo hice yo cuando estaba estudiando la carrera, y estaba muy chulo porque teníamos que coger una regla para cada ítem y medirla para que fuera una variable continua, es decir, no valía 2 o un 5, no, teníamos que poner 5,75. Entonces, cuando nos sentamos, nos llevamos varias tardes simplemente para cuantificar lo que había respondido cada uno. Pero está bien porque te permite obtener resultados más concisos acerca de la medición que hemos empleado. Porque si es de 1 a 3 o de 1 a 5, las medias van a estar, digamos, en la distribución de la curva normal, pues en torno al 3 se va a ubicar nuestra puntuación media. Pero claro, al 3, dependiendo de la muestra que se lo pasemos, pues va a estar en 3,5, 3, no sé cuánto. Pero si le ponemos esta raya y tenemos que medirla, pues la media, esa va a ser mucho más exacta. Porque no me va a ser la media entre las puntuaciones de 1, 2, 3, 4 y 5. Me la va a hacer desde el 0,01 hasta el 4,99, hasta el 5, 500. Luego eso escala como 0, 3, 7. El grado de acuerdo, si ponemos ahí el impar, el indiferente, el 3, y las caritas, por ejemplo, del 0 a 10. En definitiva, las proposiciones tienen que expresar opiniones, no hechos, atender a objetivos que tenemos para qué es lo que queremos medir, solamente una interpretación posible de cada ítem, que sean simples, breves, que se refieran a una sola cosa y que no tengan dobles negaciones. En resumen, aquí están nuevamente las dianas, los requisitos de medición para obtener la fiabilidad y la validez, los distintos tipos de validez y los factores que han atentado contra esa validez y efectividad. Muchas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición. Bueno,
pues después de esta presentación, Pablo tiene la capacidad siempre, digo porque a mí también me ha ayudado mucho, como al resto de compañeros del departamento, de explicar las cosas como muy cercanas, ¿no? Y yo es que siento eso que justo Pilar ponía al principio de su presentación. Grito, solo de pensar enfrentarme a la estadística, ¿no? Es algo que creo que tengo desde pequeña con las matemáticas, quizás porque no sé, me gusta más ese mundo abstracto, ¿no? que tiene poco que ver con la estadística. Bueno, vamos a intentar, no sé qué hora es porque estoy un poco perdida, pero vamos a intentar acelerar, sí. Bueno, mi nombre es Paloma Contreras, yo vengo de la Universidad de Huelva, yo he sido becaria como Pablo y he hecho otras funciones porque no he podido ayudar tanto en la estadística, pero bueno, ahora soy profesora colaboradora de este doctorado, que tengo la suerte de poder compartir y de aprender con algunos compañeros que están haciendo la tesis doctoral, y yo os voy a contar, porque efectivamente, como decía Ignacio y como decía Pilar, esto ha sido un poco impuesto y por tanto 15 minutos es imposible cualquier cosa explicarla bien, así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible y daros una pequeña pincelada. Para eso a mí me gustaría hablar un poco de mi experiencia. Mi trabajo de investigación ha sido siempre cualitativo. Empecé con un trabajo final de máster que está aquí, que lleva por título La percepción social a través de la mirada encerrada, el discurso de los presos de Huelva en Unirradio, porque yo he trabajado en el ámbito de la alfabetización mediática, la educomunicación, en el contexto carcelario. Como podéis imaginar, trabajar en un contexto como la cárcel, con cuestionarios y estadística, se puede hacer para macroestudios, ¿no? Pero es mucho más complicado y yo necesitaba, y es lo que he hecho, sentarme con la persona, con el educador, la educadora, el preso, la presa, hablar, escuchar y luego todo eso analizarlo. Evidentemente, pasar un cuestionario frío a una población penitenciaria para sacar cuestiones como cómo ven ellos a la sociedad, su grado de alfabetización mediática, cómo trabajan ellos con los medios de comunicación en las cárceles. Para mí, sacar todas esas conclusiones me ha sido fabuloso trabajar con la metodología cualitativa. Yo no voy a entrar en el discurso típico y tópico de la academia, cuantitativo frente a cualitativo. Yo creo que hay que adaptar la metodología al estudio que vas a realizar y siempre que puedas investigar y utilizar diferentes técnicas va a ser mucho mejor. Primero, para la investigación y segundo, para ti, como persona, como investigador, para aprender siempre hay que saber un poco de todo, ¿no? Pero es verdad que hay contextos que dificultan mucho el estudio cuantitativo, igual que hay contextos que dificultan mucho el estudio exclusivamente cualitativo. Y en mi caso yo me decanté por esto y también soy, tengo que decirlo, una ferviente defensora de la metodología cualitativa. Recuerdo que en el tribunal de mi tesis, el tribunal destacaba que había disfrutado porque había escuchado a los protagonistas en la tesis, había leído las palabras de los protagonistas en la tesis, había destacado su discurso y eso a veces también ayuda para hacerte una idea final de esa conclusión a la que quieres llegar, ¿no? La tesis doctoral ya fue un trabajo también en prisiones de toda España, donde a través de entrevistas en profundidad, tanto a presos y educadores, pues realicé esa investigación. Claro, en el caso del trabajo final de máster, pues nada, pues un máster no, o sea, venga, pues rápido porque hay un plazo y tienes que acabarlo. Yo hice un análisis del discurso de programas de radio que realizan los presos en Huelva y quería ver cómo ellos ven a la sociedad. Y ahí no utilicé programa informático, con lo cual utilicé POSIT, utilicé carpetas, utilicé subrayadores y fue fantástico. O sea, fue todo como muy creativo porque lo creé yo desde cero, utilicé mi propia estructura para analizar. Por supuesto, después consulté con expertos, intenté validar, intenté que fuese lo más fiable, tanto toda la parrilla de análisis como después en la tesis las entrevistas en profundidad. Hubo un enorme trabajo para concretar muy bien las preguntas y para poder trabajarla bien, pero el primer proceso fue sin programa informático, era todo, yo tenía un poco pues esa imagen, ¿no? Como de POSI y de tal, pero la tesis me fue imposible, o sea, ya eso era, bueno, sería posible, mi compañero Ángel Hernando me diría, no, cualitativo, POSIT, paredes, pinchazos ahí de colores para trabajar las categorías. Para la tesis yo utilicé un programa.
Primero, tuve la experiencia con algunos compañeros de aquí de ir a un curso y mi compañera que está aquí, venga, que hay un curso de Atlas TI. Nosotros vamos al SPSS también, Atlas TI también, todo. Nosotros hay un curso que fue como súper sesudo, ¿no? Nosotros, claro, porque toda la cosa era no se me vaya a olvidar en qué clic tengo que dar porque después esto va a ser fundamental para tal, ¿verdad? Bien, eso fue como al principio de la tesis y claro, al final, cuando ya tuve que empezar a meter datos, pues yo no, es que yo meterme en semejante barbaridad me pareció una auténtica locura. Pero resulta que descubrí un programa que es muy parecido al Atlas TI y que además está en castellano, es muy intuitivo y me ayudó. Vamos a ver algunas ventajas y algunas desventajas. Bueno, hay muchos programas de análisis cualitativo, ¿no? Y que están muy bien. En este caso, bueno, pues se me ha invitado a hablar del En Vivo porque fue el que yo utilicé. Como digo, es un software que además está en castellano y en otros muchos idiomas y existe un tutorial, además lo vamos a ver, muy interesante y de verdad que os aseguro que os puede ayudar de manera rápida, sobre todo a tenerlo todo muy ordenado y después extraer como información de manera muy eficaz también. Lo más interesante de En Vivo, igual que el resto de programas, pero nos centramos en él, es que es una auténtica pasada porque se ha ido adaptando a las innovaciones tecnológicas. Es decir, tú con En Vivo puedes trabajar con Twitter, ¿no? Y puedes directamente, o sea, el programa ya te permite trabajar con redes sociales, por supuesto con vídeo, por supuesto con audio, con texto, evidentemente, pero además con el móvil, cuando utilizas el EndNote, que lo puedes exportar directamente al En Vivo, es una auténtica locura. Digo, yo ya ahí ya eso no lo toqué, ya me parecía fascinante antes porque me ayudó muchísimo en la fase final de la tesis y de análisis, pero ahora ha evolucionado increíblemente, ¿no? Y tiene muchísimas posibilidades, sobre todo porque sé que hay gente que en sus tesis está trabajando precisamente, por ejemplo, con redes sociales, analizando discursos, etcétera, y os puede ayudar muy bien porque es, como digo, aparte de intuitivo, rápido. Tú puedes directamente ir metiendo los datos desde Twitter o desde otras herramientas. Esta es la página web y a mí, digo, me ayudó bastante porque hay manuales, hay vídeos, hay pruebas, hay demos y, por ejemplo, otros programas yo los veo como más, este es privativo también, cuesta, y ya lo vamos a ver cuánto, pero otros programas son como más cerrados hasta el punto de tú decir, Dios, o sea, ¿cuándo voy a conseguir de verdad entenderlo? Necesitaría muchísimo tiempo y no hay muchas herramientas. Yo tampoco me llevo comisión, como Pilar, yo hablo de mi experiencia. Yo no tuve formación previa de este programa y lo hice pues buscándome la vida y os aseguro que es posible, ¿no? Entonces, bueno, es, como digo, interesante porque en la propia página web podéis encontrar estos recursos, ¿no? Incluso hay guías para comenzar, hay ejercicios para poder hacer y también guías informativas que están todo súper accesible y, como digo, bastante claro. Para mí, que ya te digo que soy bastante abstracta, por no decir torpe en este sentido, me ayuda bastante. Yo le decía, recuerdo, creo que a Paqui ayer decía, ay Paloma, ya estoy con la fase de transcripción y tal de mi trabajo, y yo, desde el primer momento que empiezas a grabar audios, métele el En Vivo. Porque además a mí me ayudó mucho para tenerlo todo volcado y tenerlo todo ordenado. Y además, de manera un poco improvisada, fue impresionante cómo a la hora de transcribir, cuando ya estaba realizando la transcripción, me iban surgiendo también algunas categorías que yo no había contemplado previamente y fui cerrando un poco el ciclo verdaderamente de mi análisis. Y yo ya eso lo iba trabajando con el libro. Es decir, no trabajé fuera, sino que yo iba transcribiendo ya dentro y todos los textos los iba metiendo dentro. Todos los enlaces, todo el red word, todo lo tenía ahí. Incluso las referencias teóricas, los textos teóricos, que yo después fui relacionando las conclusiones con los resultados, lo iba haciendo en vivo. Me iba relacionando de las categorías que yo había hecho con el marco teórico que también había categorizado y me iba sacando esas conclusiones y esas relaciones, ¿no? Como le pasa al SPSS,
el árbol va a crecer todo lo que tú quieras relacionar y todo lo que tú quieras cruzar. También pasa en vivo, ¿no? Es muy fácil, tú creas un proyecto, entras en el programa, creas un proyecto y todo queda almacenado en un fichero de extensión que lo puedes exportar, llevar y que fácilmente, por tanto, poder tenerlo siempre encima, ¿no? Vas a poder trabajar con tus propios elementos internos que vas a crear, por eso decía que las transcripciones tú ya puedes crear. Yo, por ejemplo, pues creaba, según lo que yo nombré a cada preso, pues creaba ya un documento dentro de En Vivo y iba transcribiendo eso encima de él y claro, a medida que fui metiendo las entrevistas ya era como una cosa mecánica que no me daba cuenta, pero las categorías me salían solas, ¿no? Y estaban todas ahí. Y no me tenía que ir a otro lugar para acordarme de la categoría y apuntarla, la iba creando sobre el mismo programa, ¿no? Todo eso me ayudaba a tenerlo todo ahí. Lo puedes crear tú o también importar. Si Paqui ya tiene sus trabajos en Word, tú directamente lo puedes importar y trabajar sobre eso. Pero también no es necesario que importes, también puedes trabajar desde elementos externos, ¿no? Que serán analizados sin que estén físicamente en el proyecto. Pues diarios manuscritos, páginas web, libros, redes sociales, etcétera, ¿no? Aquí os señalo pues que realmente, bueno, he hecho un pantallazo de cómo sería por dentro y, bueno, pues tienes varias carpetas, elementos internos, elementos externos, unas memos que son como tu memoria que puedes ir metiendo ahí y como digo, bastante intuitivo. Bueno, pues tú creas una carpeta nueva o metes un documento en elementos internos y ¿cómo se hace? Pues nada, pues en fin, es que es bastante, como digo, intuitivo, ¿no? Lo importas desde tu ordenador y luego pues le incluyes alguna descripción si lo quieres. Y ya tienes creado tu primer elemento interno y debajo te sale todo el texto para empezar a trabajar, para empezar a codificar, a categorizar sobre eso mismo. Es tan sencillo como señalar el trozo de texto al que le vas a nombrar una categoría y En Vivo trabaja con nodos, que así se llama, pueden ser nodos libres, es decir, una categoría grande sería un nodo libre y luego nodos ramificados porque dentro de esa categoría tienes subcategorías, ¿vale? Que has ido incluyendo. Entonces, hemos creado este nodo va a ser nuevo, lo vamos a crear un nodo nuevo y lo hacemos así, pues nada, seleccionamos el nodo libre, le ponemos un nombre y además le ponemos una descripción. A partir de ahí, si vamos a tener algún texto más que se va a incluir en educación infantil, si directamente lo seleccionamos y en vez de poder elegir un nodo nuevo, un nodo existente y me voy a educación infantil. Y todo eso se va volcando ahí. Imaginaros tener un montón de entrevistas, tener un montón de material y ir categorizándolo de esa manera, ¿no? Es interesante porque luego tú ya lo vas a ver, te van a salir las distintas categorías y como veis ahí, además tú le puedes aplicar colores y visualmente cuando ya tienes muchas, esos colores te van a ayudar a identificar fácilmente las categorías y las subcategorías, ¿no? Ponemos una imagen, por ejemplo, de un focus group que hemos grabado en vídeo. Tenemos la imagen en vídeo, tenemos el texto resaltado y lo tenemos codificado y categorizado pues eso, con diferentes colores, etcétera, ¿vale? El propio programa, ya ves que tiene una línea de audio que te puedes ir marcando sobre el propio audio. Quiero decir, es bastante sencillo con la opción eso, pues de seleccionar y de decir, yo quiero que esto se llame así. ¿Para qué? Para después tenerlo más de lo más. ¿Vale? ¿Por qué? Porque claro, una vez que tienes las categorías, a ver, con En Vivo te puedes confundir, ¿eh? Yo llegué a extraer también algunos, como veis ahí, algunos gráficos que se pueden parecer mucho al nivel estadístico y que también en un trabajo cualitativo puedes incluir para determinadas variables o categorías que quieras hacer, pero también aparecen relaciones que son bastante interesantes para justificar esos resultados o esas conclusiones a las que tú has llegado, ¿vale? Esas relaciones también son muy interesantes y todo lo puedes relacionar, ¿vale? Te saldrían al final, En Vivo te da opción de presentar tu trabajo pues, en forma de árbol, también a mí me gusta mucho destacar la forma de nube con las palabras que más han llamado la atención y este tipo de cuestiones. Además son bonitos, no son feos. Ventaja,
tener todo ordenado, seguridad en el proyecto, porque además lo vas a tener en distintos sitios y lo vas a tener todo ahí almacenado, rapidez frente a lo manual, aunque te queda menos decorativa la habitación. Incluye numerosas opciones para uso de nuevos recursos, puedes llevártelo donde quieras y es muy intuitivo. He puesto el precio, no sé si es muy apropiado, pero digo, mira, es que vamos a hacer prosaico, o sea, en realidad después lo que nos interesa es esto, o sea. Y bueno, pues trucos hay de todos los tipos, ¿cierto? Que no voy a decir aquí. Hay una demo de en vivo que, como digo, para pequeños estudios o para si lo tienes muy muy claro, que es de 30 días y como es muy intuitivo, si te preparas todo muy bien, te puede facilitar bastante las cosas, digo, por si lo tienes claro, digo, todas las categorías, todos los documentos, lo tienes todo muy ordenado, en 30 días el vivo te da unas posibilidades fabulosas y es una demo gratuita, ¿vale? Que, digo, si no quieres que incluya excesivas ventajas. El precio es caro, estamos hablando de un software privativo, desde luego, pero si, por ejemplo, a través del grupo de investigación o la propia institución educativa, que a mí, el SPSS, por ejemplo, la Universidad de Huelva lo pone a disposición de los investigadores, ¿no? ¿Por qué no? También un programa de análisis cualitativo sería bastante interesante porque, desde luego, asequible no es. Y, por supuesto, quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis, porque disfrutaré muchísimo compartiendo con vosotros vuestro trabajo. Gracias. Bueno, todo eso está muy bien, pero si no sabéis expresarlo, si tenéis un discurso oscuro, si tenéis faltas de ortografía, si tenéis errores, pues la tesis al final no es muy adecuada, por no decir otra cosa. Yo voy a ser muy breve, nada que ver con mis compañeras y compañeros. Voy a dar unas cuantas indicaciones surgidas de los errores más frecuentes que me he encontrado corrigiendo trabajo y corrigiendo artículos. Y bueno, empezaré diciendo sobre todo que la escritura científica, por supuesto, no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados a hacer, con la escritura periodística, con el discurso periodístico, en algunos casos, con la escritura literaria. No tiene nada que ver y tenemos que evitar pues lo que llevamos haciendo durante tantos años de carrera, de máster. Se caracteriza principalmente por ser sumamente clara, utilizar la voz activa, lo digo para los periodistas, que no abusen de la voz pasiva, de los circunloquios, para los de literatura, de las metáforas. Tiene que ser claro, conciso, que las palabras expresen exactamente lo que tengan que expresar, evitar los tiempos verbales, o sea, los verbos comodines, en lugar de utilizar siempre el verbo hacer, pues trazar, diseñar, elaborar, decir exactamente lo que se quiere decir. Y, sobre todo, y lo más difícil, que esté hilado desde el primer punto hasta el último. La tesis tiene que llevar una hilación desde la introducción hasta las conclusiones. Y eso se consigue pues, mediante los conectores, mediante recurrir a lo que se ha dicho anteriormente y una serie de palabras fijadas. Bueno, errores, problemas más frecuentes. No sabe la Real Academia Española lo que hizo cuando recomendó no utilizar el acento gráfico o la tilde en los pronombres este, ese, aquel y sus variantes y en el adverbio solo. O sea, me encuentro, sí, vamos, en todos los que leo, no hay excepción, en los que se utiliza unas veces con acento, otras veces sin acento, y eso pues lleva errores tan frecuentes como que si es ambiguo en un caso, que es en el único que debe llevar el acento, pues que no sepa si, por ejemplo, acceder solo a internet. Si yo me encuentro que un texto siempre le pone acento gráfico y en ese caso no se lo pone, pues evidente, no es un adverbio. Si no se lo pone nunca y en ese caso se lo pone, pues tenemos un adverbio.
Pero ¿y si unas veces se lo pone y otras no? ¿Qué nos está diciendo con esa frase? Pues no lo sabemos. Tiene que haber una coherencia. Lo que predomina ahora, o sea, lo que tendemos, es a que no se le ponga nunca, solo en los casos de ambigüedad. Que os decantáis por uno o por otro sistema, pero utilizarlo siempre. Otro error que siempre aparece, Internet en minúscula. Internet en mayúscula. Y para estos problemas, o para saber si se utiliza el femenino o el masculino, pues os vais al panhispánico de duda, al diccionario panhispánico de duda, os explica todos estos problemas. Las siglas, ahí he puesto TIC porque quizás es la más cercana, la que más utilicemos en nuestro ámbito de estudio. Son invariables en plural. O sea que lo de TICs con la S al final, o en esques con la S al final, es un error. Es TICs. No son las tecnologías de la información y la comunicación. Uso del punto y coma. Pues evitarlo en la medida de lo posible, si no sabéis utilizarlo. Porque al final queda muy mal que te encuentres en lugar de comas, punto y coma en todo el texto. Se utiliza sobre todo en las enumeraciones cuando ya hay comas dentro, para separar los miembros de la enumeración. En los demás casos podéis optar o por el punto o por la coma, dependiendo de si la pausa es mayor o menor. Y, ya lo adelantó Ignacio, las comas entre sujeto y verbo. Nunca se debe poner una coma entre un sujeto y un verbo. Y a lo mejor parece una tontería si estamos hablando de una frase como María comió pan. Pues ahí, bueno, obviamente no vamos a poner una coma. Pero cuando es un sujeto complejo, largo, pues tendemos a hacer una pausa y entonces le ponéis coma. Y eso es un error. Algunos aspectos de la normativa APA, que no lo he dicho, bueno, no he dicho ni el título con esto de que vamos tan ajustados de tiempo, nos hemos saltado ya el café. Mi conferencia iba sobre consejos prácticos de redacción científica y sobre todo la normativa APA. Hay que ceñirse en la redacción para ser riguroso a una normativa y en el caso de las ciencias sociales, pues la tendencia es a la APA. Y en nuestro caso ahora la APA 6. Voy tan rápido porque lo mismo cuando salgamos ya salió la APA 7 y la coma, en lugar de ir antes del ampersand para detrás, y ya tenéis que cambiar todo lo que lleváis escrito. Bueno, los términos técnicos o claves van en cursiva, la primera vez que aparecen, el resto ya se escribe normal, no se utilizan comillas para los términos técnicos o claves. Las palabras extranjeras siempre en cursiva, a no ser que sean las abreviaturas de mucho uso. Y leyes, modelos, teorías, no van en mayúsculas, van en minúsculas, a no ser que sea un nombre propio. Y esto es fruto de un error mío, que lo he puesto aquí también, por si os pasa a ustedes, también como diferencia de la anterior versión del APA. En las citas y referencias, a mí me pasó ya cuando tenía escritas las 500 páginas, que nos dimos cuenta de que cuando son dos autores dentro de una cita en el texto, van sin coma, pero cuando son más de dos autores, se pone una coma antes del ampersand o de la i. Entonces, ¿eso cómo se hace? Buscar y reemplazar, ¿no? Tienes que ir uno por uno, las 500 páginas, poniéndole la comita delante del ampersand. Y también hay una incoherencia en esta normativa con respecto a las referencias finales. Dentro del texto, cuando son dos autores, no lleva la coma, como hemos dicho, pero en las referencias finales sí la lleva, antes del ampersand. Por eso lo he puesto como se citaría dentro del texto, la misma referencia y en las referencias finales. Bueno, y una diferencia también que ahora se utiliza en lugar de los dos puntos con la página, la coma, la P y la página, o la doble P y la página. Y por último, algo que me dio muchísimos problemas en la nueva normativa fue la citación de leyes.
cómo se cita una ley. Pues ahí tenéis varios ejemplos. Dentro del texto también es un poco extraño porque normalmente, o sea, yo cuando empecé a hacer investigación, las citas que aparecían entre paréntesis dentro del texto tenían que ser exactamente igual que el principio de la cita que va a dar referencia para poder buscarla fácilmente. Pues en las leyes no ocurre eso. En las leyes se comienza con el sitio donde ha surgido, la Unión Europea, España, después el título completo de la ley, donde aparece diario oficial, el BOE, el número y la fecha. Y en el texto pues se cita con el principio de la ley. O si es abreviada como la Ley de Educación de Andalucía, pues lea el número de ley y la fecha. Y ya he acabado. Emitió